Hola, buenas tardes. Ya cuando estamos en los rendimientos decrecientes, porque la jornada ha sido dura, interesante pero dura. Me habían pedido que comentara las dos presentaciones que hubo la tarde. Siendo muy flexibles, yo pedí entonces que en vez de comentarlas de a una, me permitieran comentar las dos juntas. No es fácil comentar porque ellos fueron precisos, exhaustivos, y además ya han respondido un montón de preguntas con los cuales han hecho aún más precisas sus presentaciones. Yo preparé una presentación sin muchas pretensiones, con una pequeña pretensión, y es que tratar de, a partir de lo que hemos escuchado de estas dos experiencias, reflexionar un poquito qué nos trae entonces a El Salvador, qué es lo que podríamos mirar y desde dónde uno puede evaluar si es que estas experiencias nos pueden ayudar en el proceso que ustedes están iniciando. Digo que es una pequeña pretensión porque no es una propuesta ni es un plan, sino que es más bien conversaciones que uno se queda dando vuelta después de ver las presentaciones y conocer un poquito lo que se está haciendo en el país. Lo primero que nos preguntamos, ¿las competencias laborales son un medio para qué? Lo hago esta pregunta porque en los algunos escasos años que llevo de ejercicio profesional, una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre es que tenemos una tendencia los seres humanos y por tanto las instituciones que inventamos los seres humanos a rápidamente enamorarnos de nuestros objetivos particulares y sostener nuestras instituciones contra viento y marea, a veces bastante ciegos respecto de las mareas y los vientos que corren, creyendo que haciendo nuestro trabajo impecablemente y sosteniendo la institución a la cual pertenecemos es suficiente para hacer las cosas bien. Y muchas veces entonces olvidando el rumbo, olvidando el propósito de por qué nuestra institución en un cierto momento se instaló, para qué objetivo iba a servir, con quién tenía que articularse, qué otros eran los que tenían que efectivamente ayudarnos también a cumplir ese propósito. Y si perdemos eso en perspectiva, empezamos entonces a estructurar una difícil situación para la coordinación, porque lo que empezamos entonces es a defender nuestros organismos más que a pensar en cómo tenemos que estar preguntándonos permanentemente si lo que hacemos está sirviendo o no al propósito que nos hemos planteado. Entonces, por cierto que la pregunta es, ¿cuál es el propósito que persigue la instalación de un sistema de competencias laborales? Porque instalar un sistema de competencias laborales en sí mismo no significa nada. De hecho, puede no significar absolutamente nada, y ya lo vimos en la mañana que hay sitios, por ejemplo, como Paraguay, donde existe, pero sin embargo no agrega valor. No queremos eso para nadie, para ninguno de nuestros países. Por lo tanto, el propósito es crucial para que podamos efectivamente entender qué queremos, ¿cómo fue la diferencia que hizo? Adoptar, no, adaptar. ¿Qué queremos adaptar de lo que vamos conociendo y qué cosas nuevas vamos a tener que hacer? Porque nuestra experiencia también puede ser única, de acuerdo al propósito que tenemos. En El Salvador, hasta lo que yo he podido conocer, discúlpenme si no soy completamente precisa, me da un poco de pudor, pero son los ojos nuevos que están mirando, acuérdense que no soy de acá, entonces yo miro con ojos nuevos lo que ustedes ven todos los días. Se evidencia que hay una escasez de técnicos y profesionales ligados a las ciencias y a la ingeniería. Es por lo menos lo que con toda la gente que he conversado, tanto distintos actores del sector público, del sector privado, las empresas directamente, todos se quejan de lo mismo, sobrepoblación de abogados y escasa población de ingenieros. Un alto, lo vimos eso también hoy día ya como dato, lo repito porque creo que es bien significativo, el alto porcentaje de personas que no ha terminado su escolaridad mínima, los 12 años de escolaridad, no ha terminado la secundaria en la fuerza de trabajo,
Y más encima, aquellos que sí han terminado su educación secundaria completa, una mala evaluación respecto de las competencias efectivas para el trabajo que tienen una vez que han egresado y entran a trabajar a alguna empresa. Según los datos del INSAFORP al 2010, así se capacitaba a las... Voy a poner un poquito de lado. Son los datos de la capacitación que se hacían en el país. Fíjense que un dato interesante, pero déjenme confesarles de inmediato para que no pensemos que esto es algo de El Salvador, es, yo diría que peor incluso en Chile. El 43% de los participantes realiza formaciones gerenciales y un 26% específicamente, además, adicionalmente, de mercadeo. O sea, el grueso de los participantes en la formación técnica a través del INSAFORP no está destinado a los niveles operarios o técnicos básicos, sino que a los niveles gerenciales. En Chile, pensé poner la lámina, pero dije, bueno, no es de Chile que tengo que hablar, perdonen pero son los datos que tengo más a la mano. Es bien dramático porque las personas con menor calificación, solo el 6% de los trabajadores que se capacitan a través del sistema de franquicia tributaria, les voy a explicar después en un minuto lo que significa, ocupando el 12% del total de presupuesto anual, son personas de baja calificación, solo el 6%. O sea, nuestros recursos están siendo destinados hoy día, igual como vemos aquí, de otra manera, por otra variable, principalmente hacia los sectores y los quintiles de más altos ingresos. Así es en Chile, los quintiles de más altos ingresos son los que reciben las mayores proporciones de capacitación con recursos públicos. En el caso de las pequeñas empresas, esa es una situación equivalente, porque también se da la situación de que solo el 3,5% de los trabajadores de las pequeñas empresas se capacita al año, en cambio el 36% de los trabajadores de las grandes empresas se capacita al año. O sea, claramente estamos en Chile en una situación de inequidad respecto del uso de los recursos. ¿Por qué digo recursos públicos? Porque en Chile se sigue la regla del 1% de la planilla de remuneraciones para capacitar, pero con un flujo de recursos distinto al que tienen ustedes, porque aquí son las empresas las que ponen su 1% en un fondo que posteriormente se utiliza en capacitación. En Chile las empresas utilizan su 1% y posteriormente el Estado se los devuelve a través de su declaración de impuestos. Finalmente, entonces, quien financia el 1% de la capacitación son recursos públicos que el Estado chileno deja de percibir como impuestos. Si miramos entonces las otras participaciones, solo el 10% está capacitándose en tecnología y sus aplicaciones. O sea, seguimos reproduciendo lo que viene desde el mundo formal de la educación, también en el nivel de la capacitación. Y donde es terrorífico, digo yo, es en computación e idiomas, en que baja al 5 y el 4% respectivamente. Con toda la gente que yo me he reunido desde el viaje primero y el segundo viaje, ha indicado que las prioridades país son inglés, o sea, idioma, como primera, segunda, tercera, cuarta, como hasta la sexta vez es inglés, computación, y después vamos a ver también las competencias blandas que han aparecido aquí, que son las competencias básicas para el trabajo. Y esas no aparecen, ni siquiera, ¿no? Y estas, en una proporción súper baja. O sea, claramente los recursos disponibles para capacitación tampoco se están orientando de acuerdo a lo que el país o el sector productivo declara que requiere. En los programas especiales para sectores vulnerables, un 98% se capacita en habilidades empresariales, de lo que uno puede desprender sin conocer. Estos son números que miro, no conozco los programas en profundidad, me imagino que se están preparando para ser emprendedores, o sea, no están siendo preparados tampoco para ingresar al mercado laboral. Y en la habilitación para el trabajo sí ya aparece que solo un 29% se capacita para emprendimientos, para autoempleo, y el resto ya están aplicando hacia especialidades técnicas, ¿no? Hay un porcentaje mayor que aplica especialidades técnicas. Esto pueden leerlo ahí, pero básicamente lo que quiero decir es que
hoy día la capacitación, y en particular la capacitación específica que las empresas requieren, ya es parte de su función de producción. Estamos en un momento en que las empresas no requieren incentivos específicos para capacitar a sus trabajadores en las materias atingentes directamente a lo que les permite ser más competitivos. Una empresa que tiene que invertir en la capacitación de sus trabajadores y en mantenerlos al día, igual como tiene que invertir en nuevas tecnologías, en traer nuevas máquinas. Es parte de la manera que tiene para competir en el mundo. Por lo tanto, en realidad, la conversación que hay que hacer con el sector productivo es ¿cómo hacemos para que ese encuentro sea virtuoso y efectivamente cuando los trabajadores lleguen a la empresa pueda invertir lo que tiene que invertir como parte de sus funciones, pero teniendo ya una calificación razonable de los trabajadores que permitan efectivamente dar ese salto rápidamente? En El Salvador esto se ratifica completamente, porque eso es una frase sacada de un paper, lo que yo puse antes, que es aplicable de manera genérica. Sin embargo, nosotros en las conversaciones que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas con los directores de recursos humanos y con diferentes personas vinculadas a esto, nos han dicho exactamente eso. Ellos tienen hacen una inversión importante y significativa en capacitación específica al interior de sus empresas regularmente, tanto a los nuevos trabajadores, induciéndolos, como a los trabajadores que ya están allí. Pero este costo se les eleva significativamente porque los trabajadores vienen con una baja formación en las competencias básicas. Entonces eso hace que tengan que partir de muy atrás. Nos decía uno de los representantes de las empresas que para poder entrenar en las áreas de la empresa, dice, no basta con ir 1 o 2 pasos atrás, tengo que ir 15 pasos atrás para llenar los vacíos formativos. Por lo tanto, el costo en tiempo y en dinero de capacitar a alguien, por ejemplo, que se está integrando a la empresa, o que yo quiero que aprenda a manejar una nueva tecnología, tengo que partir de muy atrás, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Con lo que han mostrado los expositores en la mañana respecto de estas competencias básicas: saber o no saber leer gráficos, saber comprender lo que leen y por lo tanto poder interpretar un manual y entender qué es lo que les estaban pidiendo que hicieran en el manual, etcétera, ¿no? Estamos hablando de esas competencias que deberían haberse formado durante la educación formal, en la enseñanza básica y media, pero lamentablemente aún cuando las personas tengan bachiller van sin esas competencias. En el estudio de diagnóstico que se hizo, que también fue presentado a la mañana, yo extraje esa frase donde dice que se destaca también el énfasis que las empresas ponen, y que fue también lo que nosotros recogimos en todas las entrevistas que hicimos, de la necesidad de estas competencias básicas blandas, entre comillas, ¿no? Que son, bueno, algunas no tanto, pero saber comunicarse adecuadamente de manera verbal y escrita. Eso parece elemental y no es elemental. Las personas salen muchas veces del bachiller, incluso de la enseñanza técnica, nuevamente, también aplicable a Chile. O sea, quiero por favor que entendamos que este es un fenómeno que nos está pasando por el deterioro, la masificación y deterioro que tiene a la vez la educación, ¿no? Estamos teniendo trabajadores que vienen educados, como decía, voy a robarme una frase de el dirigente, el presidente del sindicato de Yerdahuasa. No sé si ubican. Yerdahuasa es una empresa metalúrgica muy grande, brasileña, pero que está en Chile también. Y ellos hicieron todo un proceso de nivelación escolar. O sea, la gente que no había terminado el colegio terminaba y le entregaban su licencia de enseñanza media. Muy emotivo, porque eran los hijos los que le entregaban. Este señor era un señor mayor. Y él, cuando recibe su certificado, su diploma, dice, bueno, cuando yo entré a trabajar aquí, lo importante era la fuerza. Si yo no tenía fuerza para mover cosas, para llevar carretilla, para hacer hoyos con la pala, no tenía trabajo. Hoy día la fuerza no importa, lo que importa es esto. O sea, si yo no tengo capacidad de reflexionar, de pensar, de comprender, de entender, de proponer, no voy a poder hacer mi trabajo adecuadamente. Y que eso lo dijera un trabajador, un dirigente sindical, nos muestra que efectivamente hemos entrado en otra era. Por lo tanto,
esta necesidad que hay de que comprendan de mejor manera, que puedan trabajar en equipo, que aprendan a aprender, etcétera, que planifiquen adecuadamente su trabajo, las personas pasan a ser estas necesidades básicas imprescindibles. Aquí a lo mejor yo soy menos polite para decir las cosas, pero la verdad es que no es que el país se vaya a estancar en el mediano plazo si es que no tenemos la fuerza de trabajo capacitada en cómo se necesita hoy en día. Es ahora que el crecimiento está estancado. Está estancado porque no hay una fuerza de trabajo suficientemente formada en las calificaciones que las empresas que están invirtiendo en este país se requiere. Hoy día la oferta que se le hace a los inversionistas de encontrar personal calificado en el país está en duda. Es parte de la promoción, y me disculpan los amigos de Proesa, pero estamos aquí en confianza para hacer las cosas bien. Esa es la oferta que sale en la página web, y las empresas nos han dicho que, bueno, llegan aquí, se dan cuenta de que tenían una planta proyectada para 1.800 personas, pero pueden poner solo 600 porque el resto no la encuentran calificada en lo que necesitan. No pueden aceptar contratos nuevos de sus clientes porque no tienen gente a quien contratar calificada como para poder armar proyectos nuevos y hacer crecer la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, esa duda es algo que hay que resolver rápidamente, no en el mediano plazo, ahora, porque el país no puede ser puesto en duda, es el capital que tienen para que pueda sostenerse la inversión y los nuevos proyectos que puedan llegar al país y efectivamente mejorar las tasas de crecimiento. ¿Cómo enfrentar esta situación? Entonces, en el corto plazo es urgente. Quiero ponerles ese sentido de urgencia. Quiero ponerles ese sentido de urgencia para que no caigamos, me voy a incluir, porque todos de repente en Chile decimos nos engolosinamos con los proyectos increíbles que podemos hacer y tratamos de hacer un castillo abarcando todo o construir la pirámide, como yo le decía recién a Juan Carlos, cuando en realidad a veces no necesitamos construir la pirámide el primer día, sino que tenemos que atender las cosas urgentes con perspectiva estratégica para que podamos efectivamente después llegar hacia el propósito que queremos, pero partir ya con resultados hoy y no hasta que tengamos la pirámide completamente lista. Entonces, y ahí viene esta especie de disquisición, medio propuesta, medio disquisición. ¿Qué se requiere en el corto plazo? En el corto plazo lo primero que se requiere es una decisión política que respalde efectivamente todo esto. ¿Por qué? Porque ya vemos, yo fui parte del diseño de lo que ahora es el Chile Valora en la época en que estos eran los proyectos pilotos. Yo fui la que firmé y llevé el proyecto de ley que finalmente se discutió en el Parlamento y que dio vida al Chile Valora. Yo participaba en ese tiempo del gobierno. Sin embargo, sin el respaldo, que fue un respaldo que se perdió de un gobierno a otro, el respaldo político que traía ese proyecto, que igual fue difícil de conseguir, el proyecto quedó suspendido, sin capacidad efectivamente de interactuar con el resto. Hoy día está recuperando esa capacidad y es gracias a la tenacidad de ese pequeño grupo de gente que ha estado trabajando allí y que afortunadamente, porque yo creo que era una decisión acertada, ha contado con el respaldo del mundo productivo, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Si no, ya habría desaparecido. Y todo el esfuerzo de varios años de proyectos pilotos, de pruebas, de ensayos, de mucho dinero, también se habría tirado a la basura. Entonces, el tema de que haya un respaldo que efectivamente ponga a todo el mundo de cabeza respecto del objetivo sobre el cual todos tienen que alinearse es clave. Por eso es que las cosas no pueden venir a veces de un sector, de una repartición sectorial única que provoca estas tensiones que ya hemos visto entre ¿por qué voy a hacer esto? Si esto no me corresponde porque es del otro ministerio, es el del no sé qué, etcétera. Necesitamos además que esto tenga credibilidad al sector productivo, o sea, que le crean a quien está declarando lo que tiene que declarar, que las cosas van a pasar como se dice que van a pasar. Ahí sí las competencias laborales son un medio eficaz
para conseguir y asegurar que la capacitación o la formación que se dé sea pertinente y de calidad. Entonces, yo los invito a mirar las competencias laborales no como un fin, sino que como un medio efectivamente para lograr lo que queremos. Lo que necesitamos hoy día es elevar rápidamente el nivel de competencias básicas que tiene la fuerza de trabajo, en particular los jóvenes que van ingresando al mercado laboral, para que las empresas más competitivas puedan hacer su parte del trabajo, que es terminar de formarlos en las competencias específicas. ¿Cómo entonces yo pienso que una cosa difícil es cuando nos tenemos que poner de acuerdo en las altas esferas y que a veces logramos juntar unos consejos increíbles? En el CENSE, por ley, tenía que funcionar, y todavía la ley dice que todos los programas de capacitación del CENSE tienen que ser aprobados por el Consejo Nacional de Capacitación. Y uno dice, ¿quién es el Consejo Nacional de Capacitación? ¡Oh, es tripartito! O sea, es tripartito de hace 30 años. O sea, no es que descubrió Chile Valor ahora el tripartismo, no. Esto viene hace 30 años atrás. ¿Funciona? No, no funciona. Una vez al año, el ministro cursa una invitación a los representantes, los llama, les hace un desayuno bien bonito en su gabinete, todos charlamos del tiempo, etcétera, etcétera, y al final firman un acta donde damos por listo el trámite de que se reunió el Consejo Nacional de Capacitación y definió el programa que el CENSE tiene en el año. O sea, eso no es un trámite, ¿no? Entonces, realmente a veces hay que pensar si no es más fácil partir de más pequeño y que sean a lo mejor pequeños centros sectoriales con las empresas que sí les interesa, eventualmente si están vinculadas geográficamente, acotadas a ese específico escenario, con una entidad capacitadora, no hay que inventar cosas nuevas, que ya funcione, que es reconocida con ellos como que da cosas de calidad, y partir desde allí en un mix, siendo flexibles y creativos. Las mesas sectoriales que definen estándares también entonces pueden ir más allá y asegurar también los módulos de capacitación, por ejemplo, y partir entonces desde lo pequeño, construyendo hasta tener una entidad como las que hoy día escuchamos, que se dedican solo a la certificación. Pero aquí lo que necesitamos, más que el certificado es la consecuencia final. Lo que necesitamos es mejorar las competencias ahora, y el certificado no las mejora, el certificado solo declara que existen. Si no existen, no nos va a declarar nada. Por lo tanto, necesitamos previamente asegurar cómo vamos a mejorar esas competencias. ¿Qué propongo? Que a mí por lo menos me parece que, y escuchando todo lo que he escuchado, es que necesitamos las competencias básicas que todo trabajador del siglo XXI tiene que tener. Y eso está estandarizado, tampoco, ya lo dijeron hoy día en la mañana, ¿no? Guillermo las nombró, dijo incluso vayan a esta página web y mírenla. En Chile en su momento lo hicimos y nos inspiramos en las 9 competencias esenciales que tienen los canadienses. No hay nada nuevo bajo el sol, uno puede poner un poquito más de énfasis, un poquito menos de énfasis, pero básicamente es cerrar la brecha de esas capacidades tanto cognitivas, de lectoescritura, aritmética, cálculo, etcétera, que los chicos no traen, con unas que son estas competencias que son comillas blandas, ¿no? Que son tienen que ver con las actitudes, la relación que se establece entre las personas, etcétera. Definiendo la línea base de competencias transversales de los sectores prioritarios. ¿Qué significa esto? Significa que a nivel de así como hay estas competencias básicas que son para todos, también los sectores tienen un nivel de competencias transversales que incluso se cruzan a veces con otros sectores también, que tienen que ver, por ejemplo, las competencias de informática o de idiomas, o algunas competencias un poquito más avanzadas en cálculo y aritmética, que pueden ser establecidas transversalmente y por lo tanto son atingentes a todos los sectores. ¿Por qué digo sectores priorizados? Porque el país también está haciendo apuestas. El país está haciendo apuestas respecto de cuáles son sus sectores más competitivos, que tienen más posibilidades de crecimiento y de generación de empleo, y ahí entonces está apuntando sus esfuerzos de competitividad desde Proesa, desde economía, desde distintos ámbitos. Tiene que alinearse entonces el esfuerzo que se haga en formación de los recursos humanos también a esos mismos sectores. No podemos ser abarcativos en general, porque no hay, por lo menos en un primer momento, en una primera etapa,
que tal vez la podríamos llamar de proyectos piloto para poder instalar un sistema, es que vamos a partir de ¿dónde? De aquello que ya está priorizado, no volvamos atrás, sino que tenemos que ir rápido. Y en esos sectores priorizados podemos, ¿qué es lo que nos pedían en las reuniones que hicimos? Tráiganos los trabajadores con estas competencias, ¿sí? Que es este nivel que para nosotros significa ir muy atrás cada vez que tenemos que entrenarlo, para que nosotros nos podamos hacer cargo de la segunda fase, que es las competencias específicas que mi empresa requiere que esos trabajadores tengan. Nos comentaban, por ejemplo, en el grupo de las empresas de call centers, que por la naturaleza de las funciones que los chicos cumplen allí, es un excelente primer trabajo, porque no solo terminan de aprender inglés sin acento, etcétera, sino que además por el tipo de trabajo que es de alta presión, de exigencia, desarrolla una serie de habilidades blandas, ¿sí? De conversación, de capacidad de escuchar, de planificar, de resolver problemas en las emergencias y sobre todo de trabajar bajo presión, resolviendo problemas rápidamente, que obviamente son totalmente transversales, son codiciadas y útiles en cualquier otro sector. Por lo tanto, esos chicos podrían con otra capacitación rápidamente alcanzar niveles de calificación al salir de allí, porque ellos tienen una rotación bastante alta. Entonces no hay que perder de vista que ahí podría haber un contingente de personas que ya viene capacitado por cuenta de los call centers, que podrían ser reconvertidos hacia otros sectores productivos. Finalmente, necesitamos en esta primera fase también incluir agentes públicos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que se requiere es que para que todo esto funcione hayan cierta cantidad de gente, de funcionarios, que esté completamente sintonizado con esto. Así como decíamos, en educación se requiere, si van a enseñar por competencia, ellos también tienen que estar formados y evaluados por competencia, pero eso es extensivo. Por ejemplo, un agente de empleo. Un agente de empleo tiene una cierta cantidad de funciones que cumplir y uno sabe que va a tener una heterogénea respuesta si es que se va, por ejemplo, fuera de la capital y va hacia las provincias. ¿Cómo asegura que toda la línea de atención atienda con el mismo discurso, con la misma actitud, resolviendo el mismo tipo de problemas, teniendo las respuestas adecuadas a esos tipos de problemas? Bueno, teniendo un estándar de competencias también para lo que es un agente de empleo, los servicios de intermediación laboral, por ejemplo. Y así, dependiendo lo que se entienda como lo prioritario para poder empezar a instalar este sistema, tenemos que inmediatamente acoplarle cuáles son aquellos actores no trabajadores, entre comillas, no trabajadores de los sectores productivos que estamos viendo, sino que son los consultores, los capacitadores, aquellos que van a coayudar que esto funcione, que también puedan operar con esa competencia, también desarrolladas como competencias laborales. Finalmente, porque con esto ya termino, porque era cortito, esto era un comentario nada más. Yo conocí hace unos años atrás, a propósito de la experiencia que queríamos instalar en Chile, la experiencia en Australia y Nueva Zelanda respecto de esto. Es cierto que son países más grandes, más ricos, anglosajones, etcétera, digamos, pero a mí una cosa me gustó y me llamó la atención, en particular cuando uno aplica recursos públicos o recursos de la cooperación, que para efectos prácticos viene a ser lo mismo, porque también son recursos públicos que están siendo aplicados de otro país hacia nuestros países, y es que una vez que ellos definían las prioridades del país, en el sentido de cuáles son los sectores a los que van a aplicar, y una vez que tripartitamente se definía dentro de esos sectores cuáles eran los perfiles en que todos concordaban que eran los prioritarios, todos los recursos públicos solo se podían orientar hacia eso y podía abrirse el mercado. No es necesario con eso que sea el Estado el que provea la capacitación y haga todo, no. Eso lo pueden hacer los privados perfectamente, los entes de capacitación, etcétera, pero los recursos públicos solo se aplican allí. Que mire, que hay una industria, no sé, XX, que no está en las que se priorizaron originalmente y que también quiere meterse en el tema de la competencia laboral. Espléndido, no hay ningún problema, pero tiene que financiarlo porque los recursos públicos están orientados a la prioridad. Ahora, ¿la prioridad es eterna? No, pues la prioridad no es eterna, la prioridad hay que revisarla con regularidad y por eso que es necesario que funcionen estos consejos tripartitos efectivamente y no de manera retórica, para que puedan regularmente revisar las prioridades que se han establecido y cambiarlas y flexibilizarlas cuando sea necesario. Eso, muchas gracias.